Iglesia, buenos días. Dicen que los cristianos tenemos espíritu de poder y no de temor, ¿cierto? Dígamelo a mí ahora. Hay un solo temor infundado que yo tengo en mi vida y es la entrada a los aviones. Y no sabía que tenía un segundo temor y es enseñar en iglesias amigas. Si me tiembla el pulso me hará entender, me entenderá. Ok, ahorita que estaba la alabanza y la oración, me acordé de mi época de inicio cuando comencé en el cristianismo. No ha sido fácil para mí, creo que no ha sido fácil para ninguno. Empecé en el evangelio hace más o menos 26, 27 años. No siempre fui lo que soy ahora. Era una ovejita descarriada, pero se me pegó un pastor de jóvenes a quien le debo mucho. Y ahorita que estaba cantando la alabanza, me acordé de él. Él le gustaba mucho cantar las alabanzas de Marco Witt. Y ahora estábamos cantando la alabanza de Marco Witt. Y me acuerdo como si fuera hoy, para que vean el calibre de esta oveja. Nos invitó a un retiro de jóvenes en una finca por Turbaco, más en las afueras de Cartagena. Y yo era una persona bien distraída, bastante distraída. Anhelaba tener a Cristo en mi corazón, pero me distraía con ciertas cosas. Y hace mucho tiempo, y en ese retiro de jóvenes, en plena alabanza y adoración, cantando la misma alabanza que estaban cantando hoy aquí, estos ojos carnales vieron a 300 metros un televisor donde estaba jugando Colombia con Paraguay. Y me he salido de retiro de jóvenes y me fui, porque era distraído. Bueno, aproveché que todo el mundo estaba alabando con los ojos cerrados y pensaba que nadie había percibido mi ausencia. Y justo cuando Colombia mete el gol, sentí un pellizco aquí, en el gordito. Usted sabe que a uno le salen unos gorditos aquí. Y era mi pastor de jóvenes, que mis ojos carnales, sus ojos espirituales vieron lo que mis ojos carnales habían visto hace rato, un partido de fútbol. Y yo nunca había visto un cristiano tan emberracado esa noche como él. Me recitó la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero nada de bendiciones. Y me acordé como si fuera hoy todo el regaño que él me decía. Y una de las cosas que él me decía: ¿qué vas a hacer tú cuando yo no esté? Porque yo era como el burro al monte. Él me decía: tienes que caminar por la derecha, y yo andaba por la izquierda. Tienes que hablar de esta manera, y hablaba de diferente manera. Y yo no sé por qué. Y yo le decía a él, Manuel Vuelva se llamaba él, y que Dios lo tenga en su santa gloria. Yo decía: Manuel, ¿por qué no te fijas en otras ovejas que son más santas que yo? Déjame. Y él me decía: es que algo hay en ti que Dios me dice, esta es la oveja descarriada, esta es la persona. Y hoy alabando, me acordé de él. Y también me acordé de un pasaje en la Biblia donde Jesús toca a un ciego y le dice: ¿qué ves? Y el ciego le dice: veo hombres caminando como árboles. O creo que dice: veo árboles caminando como hombres. Y Jesús lo volvió a tocar nuevamente. ¿Ahora qué ves? Y le dijo: veo claramente. Y a veces en nuestra vida Jesús nos tiene que tocar 2 y 3 y 4 veces. Creo que Jesús me tocó más de 17 veces para poder ver claramente lo que estoy viendo hoy. Amén. Si tú, Jesús, te ha tocado y todavía no ves, está tranquilo. De pronto necesita un segundo toque. Ojalá no los 17 que me tocaron a mí. La enseñanza de hoy se llama: era necesario que pasara. Amén. Y se refiere a todo el trasegar de nuestra vida como cristianos. Somos cristianos y peleamos con nuestras esposas. Somos cristianos y no diezmamos. Somos cristianos y no tenemos fe. Somos cristianos y somos aventajados. Somos cristianos y hacemos cosas que no hacen los cristianos. Hay gente en el mundo que se comporta a veces más dignamente que nosotros. Y es de pronto porque estamos viendo solamente árboles que caminan como seres humanos y nos toca un segundo toque. Nos falta otro segundo toque. Amén. ¿Qué tal si oramos antes de empezar para que se me quite el nervio? Amado Dios, te damos gracias en esta mañana.
Padre, que tu Espíritu Santo me esté ministrando para que esta palabra ministre a los corazones de la gente. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando en esta mañana, que se haga la voluntad tuya en la vida de cada uno de nosotros y que sanide esta palabra en lo más profundo de tu corazón y que de una vez por todas nos toque. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los que tengan Biblia, Juan 16, 7 al 8. Juan 16, 7 al 8. Y antes de que la estén buscando, yo soy arquitecto urbanista, mi esposa es abogada y tengo una especialización en Derecho Comercial. Y somos padres de familia, pero de los títulos que más nos enorgullece llevar es el de pastor. Jamás mi esposo y yo buscamos el pastoreo, jamás. Es más, le hicimos el quite más de 2 o 3 veces. Pero algo que me llena de orgullo, el orgullo es malo, dice la Biblia, pero le voy a ser sincero, algo que me llena de mi orgullo no es el título de arquitecto, no es el título de urbanista, no es el título de los posgrados que podamos tener, es el título que a ti te honra como pastor, porque tú no lo has buscado, bueno, ni mi esposa ni yo lo buscamos, nos lo dieron a nosotros, y eso me honra, y hoy me está honrando estar aquí delante de ustedes. Juan 16, del 7 al 8, dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, reprenderá al mundo acerca del pecado y de la justicia y del juicio. Ok, Jesús está hablando con sus discípulos y me acordé cuando mi pastor de jóvenes me decía, algún día no voy a estar contigo. ¿Qué vas a hacer con tu vida, Jorge? Le voy a hablar una intimidad. Mi vieja, mi mamá, murió hace 6 años, católica. No gustaba de evangélico. Cuando yo me hice evangélico, fue mi peor enemiga, mi mamá. Pero llegó un momento en la vida de que yo era tan oveja negra que mi mamá se volvió la mejor amiga de mi pastor de jóvenes. Y entre los dos hicieron una fuerte guerra para que yo fuese hoy lo que soy hoy. Y ella me decía, algún día ese gran amigo no va a estar más contigo. Pero yo no entendía. Y hoy me doy cuenta que muchas veces en nuestra vida, esas grandes personas que están a tu lado se tienen que ir para que tú seas lo que tienes que ser hoy. Ahorita estaba hablando con mi esposa. Mi esposa trasegó por una vida ardua y llena de lágrimas. Yo caminé por una vida ardua y llena de lágrimas. Ni ella ni yo creíamos en el amor. Ni ella ni yo creíamos en la familia. Ni ella ni yo creíamos en el poder de Dios. Hoy, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, ella y yo somos líderes de pareja en nuestra iglesia, somos pastores, somos líderes de hombres que creen, ella es líder de mujeres que creen, somos líderes de adolescentes, somos líderes de lo que antes no creíamos. Pero para eso uno tenía que trasegar, por donde dice la Biblia, desiertos, sombras, muertes. Y las lágrimas nos sirvieron para llenarnos de experiencia, para enseñar lo que hoy estamos enseñando en la iglesia. A veces llegan parejas a nuestro hogar con una cantidad de problemas. Y yo le digo a mi esposa, o mi esposa me dice a mí, si no tuviésemos la experiencia en Cristo de esto, no hubiésemos podido darle una respuesta exacta a esa pareja, a ese adolescente, o a ese hombre o a esa mujer. Porque Dios nos hace trasegar por caminos insospechados para que tú y yo tengamos la real experiencia. Pero también Dios nos quita personas que son importantes en nuestra vida para que tú en Él te hagas importante. Una vez, siendo yo ya cogiendo el camino, ya cogiendo la brecha, a mi pastor de jóvenes lo quitaron de Cartagena y lo mandaron para otra ciudad. Lloré, renegué de Dios, pero era necesario para que yo tomara mi liderazgo. Entonces me volví líder de jóvenes, líder de la alabanza, bueno, de la alabanza no tanto, líder de jóvenes, líder de adolescentes, líder de adultos,
Y me di cuenta que era necesario que Él se fuera de mi vida para yo comenzar a crecer. Jesús está con sus apóstoles diciendo, es necesario que yo me vaya. Y ahora metémonos en el contexto de la historia. A mí me gusta leer la Biblia, pero a veces me imagino las caras de los discípulos o las caras de Jesús. Están en lo mejor de la reunión, están en lo mejor de su estado. ¿Quién no estaría feliz de tener a Jesucristo al lado? Creo que todos, ¿cierto? Si yo tengo problemas y le digo a Jesús, Señor, ¿qué hago aquí? Y Jesús me dice, haz esto o haz lo otro. Tremendo amigo. Pero si ese tremendo amigo me dice a mí, me voy mañana, ¿qué sentirías en tu corazón? Desolación, tristeza, soledad. O le dije a Jesús, Jesús, ven acá, duramos 3 años de amigos y ahora te vas. ¿Para qué me ilusionas? ¿Para qué me ilusionas? Si te vas, vamos a leer nuevamente. Porque este texto no lo entendí sino mucho tiempo después. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador o el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, hoy lo enviaré. Y cuando Él venga, reprenderá al mundo acerca del pecado y de la justicia y del juicio. Ahora bien, Jesús tenía argumentos para irse. Así como ese día mi pastor de joven tenía argumentos para pellizcarme por el gordito y llevarme 300 metros a que me sentara y oyera la alabanza de Marcoví para que mi vida cambiara. Jesús, no sé, esto es una expresión mía y no está en la Biblia. Jesús con los discípulos estaba hasta aquí. El que ha sido líder, ¿saben lo que le estoy diciendo? Hemos tenido ovejitas que te tienen hasta aquí. Que tú dices, Señor, llévatelo o te lo mando. Y miren las perlas que yo me encuentro en la Biblia de los discípulos, de la gente que durante 3 años caminaron con Jesús y no entendían el significado de andar con Él. O como el ciego, miraba a hombres caminando como árboles o árboles caminando como hombres. Miren estas perlas. Los que tengan Biblia, abran su Biblia en Marcos 9, 38 al 39. Y dice lo siguiente. Aquí está hablando Juan, un discípulo de Jesús, una persona que tenía 3 años, está caminando con Él, que tú y yo creeríamos que tiene la total madurez para hablar como Jesús quería que hablara. Juan 38, perdón, Marcos 9, del 38 al 39, perdón, está hablando Juan, pero es Marcos 9, del 38 al 39. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Hasta ahí va bien, hasta ahí todo va bien. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Palabras castizas, Juan era un rosquero. Él no podía echar demonios, Señor. ¿Por qué? Porque no es de nuestra rosca. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos expulsado a alguien de nuestro ámbito porque no viste como nosotros, porque no habla como nosotros o porque ¿dónde es nuestro color? Yo vengo a una ciudad en donde el racismo campea. Cartagena tiene 1.100.000 habitantes. El 80% de esos habitantes son de raza negra. Y es la ciudad en donde hay más racismo. Juan decía, este no puede andar con nosotros, Señor, porque echa demonio, pero no es de nosotros. Y Jesús le decía, déjalo, que el que no está contra nosotros, con nosotros es. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos echado a una persona porque es de otra denominación? Entonces Juan no solamente era rosquero, sino clasista. ¿Sabe a qué me refiero? ¿Usted se imagina en la cara de Jesús cuando Juan le dijo eso? No estás aprendiendo nada. Es más, creería yo que Jesús lo pellizcó en el gordito. Para que entendiera. Y de pronto le dijo, Juan, así no es. Así no es. Miramos otra escena, otro capítulo que está en Marcos 10:35.
Marcos 10, 35 al 38. Miren esta perla. Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos estas perlas. Y muchos de ellos se parecen mucho a nosotros. Marcos 10, 35 al 38. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieres que les haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabes lo que me estás pidiendo. ¿Podéis beber el vaso que yo beba o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos orado para una bendición especial y sabiendo que nuestro hermano la necesita? Los hijos de Zebedeo, ¿sabes qué pedían? Está de primero. Está de primero. Mi madre, en paz descanse, siempre me decía: cuando estés en las reuniones, no te sientes adelante, mijo. Siéntate atrás. Porque es bonito que de atrás te manden para adelante, pero qué feo sería que de adelante, no estoy diciendo para la gente que se siente acá adelante, no. No vayan a tomarlo mal. Está hablando de mi vida pasada. Qué feo sería, Jorge, que tú te sientas en una silla adelante, en una fiesta, y te digan: mijo, tú no vas ahí, tú vas allá atrás. Los hijos de Zebedeo le pidieron a Jesús sentarse adelante, en sitios de preponderancia. O sea, los hijos de Zebedeo eran los políticos de esta época. ¿Qué le estás pidiendo tú a Jesús? ¿Será que tus oraciones, el Espíritu Santo te dice a ti, o te muestra a Jesús haciendo así? Ok, perlas. Sigamos leyendo. Miren lo que dice acá en Juan 20, 25. Juan 20, 25. Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En la iglesia que estamos liderando, gracias a la pastora Maite, Tati y yo, ¿cuántos nombres tiene Jesús? ¿Cuántos nombres tiene Jehová de los ejércitos en la Biblia? Bueno, no lo voy a acorchar. Yo le puse un nuevo nombre para mí, para mi intimidad. Dios proveedor, Dios sanador, Dios Rafa, ¿cierto? Ahora sí se lo saben, ¿verdad? Ok. No sé cómo se dice en hebreo, el Dios de la víspera. Yo dependo enteramente, mi esposo y yo somos trabajadores independientes, perdón. Yo no dependo de un 15 ni de un 30. Yo dependo de Dios. Pero el Dios que me surte a mí, me bendice en la víspera, cuando yo estoy aquí. Señor, yo necesito un dinero el domingo, porque el lunes viene el acreedor, Señor. Y pasa el domingo y no pasa nada. ¿Y sabe cuándo Dios me bendice? El lunes a las 7:59 a.m. Y el acreedor está a las 8. Pero mientras, hermanos, perdonen la expresión, paro. Me siento para ir. Dios me ha llevado a este trance a creer para mí, en el Dios de la víspera. No sé por qué me desvié de la enseñanza, pero es necesario decirle. Si tú estás pidiendo por una bendición y pasan los años y no pasa nada, espera. Y pasan los años y no pasa nada y está el acreedor ahí. ¿Sabes qué? Dios te va a bendecir el día justo, en el momento justo, y no con lo que tú pediste, sino con más. Ahora sí me voy a apartar de la enseñanza. Cuando yo me hice novio de mi esposa, de mi futura esposa, mi esposa le estaba pidiendo al Señor un hombre de 1,80 m. Y que tuviera dinero. El Señor es exacto en sus cosas. Amén. Ok. Y ese día estábamos hablando, ella salía en una reunión de abogados, el cuartel del Fijo se llama eso, un cuartel de abogados allá
donde están los jueces, los abogados, donde imparten justicia. Yo estaba afuera esperándolo y ella me dice, mi amor, necesito que hoy conozcas a mi papá. Y yo saqué de mi bolsillo y tenía, ¿cuánto tenía en mi bolsillo? Man? 800 pesos. Yo le dije, mi amor, ¿cuánto vale la buceta de aquí a tu casa? Y me dice, 1200. Yo, mi amor, tengo 800. Y ella en su interior dijo, Señor, este es el hombre que tú tienes para mí, que no tiene ni para la buceta. Señor, te equivocaste, Señor. Ahora, yo lo pedía más alto. Y el Señor decía, ese es. ¿Y sabe qué? Ese era. Los 800 pesos se reprodujeron. Hoy tenemos casa, tenemos carro, tenemos la vianda para pagar las universidades, tenemos una casa a todo confort. Con 800 pesos. Ella creyó en mí, porque yo creía en Dios. Amén. Hace días, ya sé por qué lo dije, hace días, necesitamos pagar, nos llegaron, usted sabe que, me estoy desviando bastante, discúlpenme, cuando sacaba las pastas dentales, sacaba el jabón, sacaba el desodorante, sacaba el Mexana, sacaba la carne, sacaba el arroz y sacaba todo. Y me dijo mi esposa, mi amor, no tenemos nada, y los recibos de la luz se juntaron. Y yo saqué y tenía 800 pesos. Y yo le dije, tú te casaste con el hombre que cree en el Dios de la víspera. ¿Y sabes qué pasó un lunes? Nos consignaron una cantidad de dinero que pagamos la carne, el arroz, los servicios, las universidades, la gasolina, la pintura del carro, porque allá todo se oxida. Y nos quedó el Dios de la víspera. No sé cómo se dice eso en hebreo, porque todos los nombres de Dios aparecen en hebreo, de Jehová. Investíguenlo por ahí, el Dios de la víspera. Para mí, Dios no es un Dios sanador, ni un Dios, no, para mí es el Dios de la víspera, el que me bendice cuando yo estoy aquí. ¿Saben qué he interpretado yo a Dios en estos días? Yo le digo a mi esposa, cuando ya yo me sienta hasta aquí, es porque viene la bendición. Dile que está a tu lado, Dios es el Dios de la víspera. Señores, me pega una pérdida grande, la enseñanza no era por ahí. Ok. Juan 18:10. Vamos a retomar la Biblia. No se distraigan, por favor. Juan 8:10. 18:10, por favor. Ese es el nervio. Juan 18:10. Juan 18:10. Ok. Y resulta que este señor andaba con Jesús. ¿Cómo arreglaba las cosas con Jesús? Con calma, con amor, con tranquilidad. Y este señor, miren cómo arregla los problemas, estando Jesús a su lado. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Cuántos discípulos hemos hablado hoy? De 4. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con el clasista, con el rosquero, con el no creyente, con el violento o con los 4? Yo en mi vida he sido los 4, ¿sabes? Allá en Cartagena, no sé aquí, cuando tú estás manejando, se te atraviesa una moto o una buseta o un peatón y tú en tu interior dices, Dios te bendiga, hijo, que te recoja y te lleve. ¿Sabes que ese es Pedro sacando la espada? Y yo he sido Pedro, pero también he sido como los hijos de Zebedeo. Quiero una iglesia grande de 1.500.000 personas para que la gente me vea en televisión. Y esto me dice, no, mi hijo, no es así. Te voy a dejar en la misma iglesia con las mismas 30 personas y no molestes más. Porque eso es lo que somos. Clasistas, rosqueros, violentos, pendencieros, no creyentes y somos creyentes. Hablando hace tiempo con un gran amigo me decía, se sabe la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Y una vez me dijo, Jorge, tengo una gran duda. Yo, dime, no creo en la resurrección. Entonces yo me quedé viendo, yo hace mucho tiempo, mi papá, mi querido padre, que Dios lo tenga en su santa gloria, yo soy de la época en donde los papás le pegaban a uno por todo.
por sospecha, por cualquier cosa. Si uno se portaba bien, le pegaban a uno porque decía, te estás portando bien, fue porque hiciste algo malo. Y me dieron una tunda y una vez yo le dije, papi, regálame, gané el año, regálame un balón de fútbol. Y me dieron una juguetera para mí solo. Cuando mi amigo me dijo, tengo 10 años en el evangelio, pero no creo en la resurrección, me acordé de mi papá y yo dije, ¿en dónde estará el cinturón de mi papá? Pero eso somos también. Yo era así hasta hace unos años. Yo era así hasta cuando me di cuenta que mi bolsillo solamente se llenaba con 800 pesos. Yo no dependo de lo que hay aquí en mi cartera, de lo que hay en la cuenta. Cuando nos dieron el apartamento, el banquero o el funcionario nos dio sarcásticamente, ¿cuánto tienen en la cuenta? Yo dije 17,000 pesos. Ya estaba subiendo el escalafón. Y nos entregaron el apartamento. Porque Dios es un Dios de la víspera. Dios no necesita de tu bolsillo, necesita de tu corazón. Me desvió otra vez. Ok. Entonces, yo me imagino que Jesús, reunido con sus discípulos, se quedaba viendo a los hijos de Zebedeo, se quedaba viendo a Juan, se quedaba viendo a Pedro. Y yo dije, no, yo me tengo que ir. Porque como yo siga con ellos, les voy a hacer mal. Cuando mi pastor de jóvenes duró mucho tiempo al lado mío, él una vez me dijo, me tengo que ir de tu lado porque te estoy pechichando. ¿Usted sabe qué es esa expresión? A veces anhelamos el pechiche de Dios, pero Dios no te lo va a dar. Porque sabe que en ti hay una gran perla, hay una persona que es capaz de iluminar a mucha gente, pero que con Él no lo vas a lograr. No es antibíblico. Le voy a decir por qué. ¿Cuántas veces Jesús sanó a enfermos, a sordos o a endemoniados y le decían, Señor, te sigo? Y Jesús, ¿qué decía? Los despachaba. No, vete a los tuyos y habla de lo que yo hice contigo. Y yo me leía en la Biblia y decía, pero Jesús es como cruel, ¿cierto? Porque si Jesús me sana, ¿qué debo hacer yo? Me pego a Jesús toda la vida. Pero Jesús decía, así no es. Ve a los tuyos y cuéntale las maravillas que yo hice en tu vida. Ahora una pregunta, ¿cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida? Y de esas maravillas, ¿cuántos de los tuyos conocen eso? Ok, vamos a leer el pasaje nuevamente. Juan 16, del 7 al 8. Y ahora sí creo que lo vamos a entender. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, reprenderá al mundo acerca del pecado y de la justicia y de juicio. Yo soy un claro ejemplo de lo que es el Espíritu Santo en mi vida, y no lo digo por orgullo. Nosotros los hombres nos caracterizamos por ser tercos por naturaleza. Esposas, no señales a tu esposo, esa es nuestra naturaleza, la terquedad. Mujeres, ustedes se caracterizan por una cosa hermosa que se llama la cantaleta. Naturaleza. Mi esposa, que yo quería cambiar cierta actitud a la fuerza. Y entre más me decía, menos cambiaba esa actitud en mi vida. Y entre más me decía, menos cambiaba. Y mi esposa se encontró una frasecita y la puso en práctica conmigo. ¿Quién es el que da el pleno convencimiento? El Espíritu Santo de Dios. Y mi esposa dejó de luchar conmigo y comenzó a luchar con el Espíritu Santo para que el cabezón de su esposo cambiara. Y el esposo cambió. Porque el Espíritu Santo es el único que da el pleno convencimiento. Yo voy a hablar algo aquí de lo que yo hacía antes como esposo cuando mi mamá estaba viva. ¿A quién le gusta almorzar en casa de la mamá los domingos? Ya yo no lo puedo hacer porque mi mamá se fue. Pero créeme que si mi mamá estuviese viva, todavía estuviese almorzando donde mi mamá.
Y los domingos, era un domingo de familia para mí, porque estaba mi esposa y mis 2 hijas. Pero era un día en donde yo anulaba a mi esposa y a mis 2 hijas porque quedaba con mi mamá. Y a mi esposa no le gustaba. ¿Y sabes qué le decía a mi esposa? Tú eres una mala mujer porque no me dejas aprovechar el día con mi mamá. Y esas eran las peloteras que nosotros teníamos. Y mi esposa comenzó a charlar con el Espíritu Santo. Dijo, cámbiamelo, que entienda, que tenga pleno convencimiento. Y sabe que las cosas cambiaron. Durante el poco tiempo que duró mi mamá en esta tierra, bueno, después de que el Espíritu Santo me convenció, salíamos a comer todos en familia. Ya no anulaba a mi esposa. Ya mi mamá ingresaba a nuestro núcleo familiar. ¿Me hago entender? Ahora bien, cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya para enviarle el Consolador. ¿Por qué lo dice Jesús? Porque sabía que él estando ahí, ellos no iban a prosperar. Es el Espíritu Santo que puede cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a esa persona rebelde que tú dices, ya no tiene compón. Yo era un ejemplo de una persona que no tenía compón. Y aquí estoy. Estamos liderando una iglesia pequeña, pero estamos ahí, creyendo cada día de que Dios es bueno, de que Dios es sanador, de que Dios saca a los demonios, de que Dios bendice a la familia, de que Dios da un segundo toque para que tú y yo veamos claro. Y ahora le voy a hablar del segundo toque, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús se va, que me imagino que los discípulos quedaron bien tristes, tenían toda la razón para estar tristes, porque se fue su maestro, se fue su mentor y se fue su protector. ¿Qué pasó en sus vidas? Comenzó el Espíritu Santo a trabajar en la vida de ellos. Y es lo que hoy en esta enseñanza quiero que también el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestra vida, para tener convencimiento de lo bueno que estamos haciendo, pero también de lo malo. Porque tú eres cristiano, somos cristianos, pero somos clasistas, somos violentos, somos acomodados. Tenemos tantas cosas, pero como son de adentro y nadie las sabe, no las guardamos. ¿Me hago entender? Ok. El Espíritu Santo de Dios hace 3 cosas a saber, hace muchas cosas, pero yo sustraje 3 de la Biblia. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Y antes de leer Hechos 9:31, yo voy a hablar de Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Cuando tú lees los evangelios, encuentras a un Pedro como tú y como yo, ¿cierto? Negar a Jesús no es decir, no lo conozco, no es decir, yo no soy de esa fe. Negar a Jesús es comportarte como una persona común y corriente. Cuando estás en una fiesta y te comportas como un mundano más. Cuando estás en el trabajo y haces unas cosas que no son debidas, cuando estás en la vida diaria y tienes ciertas conversaciones que no son cristianas, eso es negar a Jesús en tu vida. Miren lo que dice aquí. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tienen paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos fortalece en momentos de debilidad. Ahorita está hablando de Pedro, y Pedro, hablando castellano, era un torcido, porque Pedro, estando con su maestro, lo negó 3 veces. ¿Para qué? Para él salvar su pellejo. ¿Se acuerdan? Amén. Pedro lo negó 3 veces. Pero cuando leemos Hechos de los Apóstoles, que hay no sé si era parapléjico o cuadrapléjico, ¿quién me ayuda? En la puerta de la Hermosa, del templo. Un paralítico, ok. Vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo a carta cabal. Cuando ve el paralítico que le dice, no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y uno dice, ¿y en qué momento maduró Pedro? El Espíritu Santo nos hace madurar, nos da fortaleza.
Tanto que Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata. Creería yo que Pedro nada más tenía 800 pesos en su cartera. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó con ese hombre? Se levantó y caminó. Y Pedro le dijo, como decía su maestro, vaya donde los sacerdotes del diezmo que dijo Moisés y cuéntele a su familia las grandes cosas que hoy se hicieron en su vida. Pedro era una persona ya madura. Pedro ya había recibido su segundo toque. Pedro ya estaba fortalecido. Vamos a leer nuevamente porque me gusta. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tienen paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando por el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En cualquier momento de nuestra vida tenemos debilidad, pero el Espíritu Santo nos da poder. A veces decimos en nuestro interior, ¿será que Dios puede con esto? ¿Será que Dios puede salvar a esa persona que está en cama y ya el médico le dijo, échenle los santos óleos? ¿Sabe qué? Sí se puede. A veces es necesario que la gente parta, pero a veces Dios puede hacerlo. ¿Se acuerdan la hija de Jairo? Cuando Jairo llegó con Jesús, ¿qué le dijeron? Ya murió. Y Jesús dijo, no duerme, no está muerta, duerme. Y Jesús resucitó a esa niña. A veces nuestros proyectos mueren, pero Jesús dice, tu proyecto no ha muerto, tu proyecto lo tienes engavetado, está durmiendo. Cree, yo haré que tu proyecto se reproduzca. Tu proyecto de casa, tu proyecto de universidad, tu proyecto de estudio, tu proyecto de préstamo, tu proyecto de vivienda, tu proyecto de... Pastor, usted perdone que me desvíe tanto, ya me he desviado como 5 veces. Era necesario. Vamos a leerlo nuevamente. Me gusta mucho esto. Entonces las iglesias tienen paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En esta mañana vamos a pedir que Dios nos dé ese segundo toque para que salgamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hechos 1:8. Otro perlita que nos da el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y me voy a desviar otra vez. Yo terminé un colegio católico de Cartagena. Fue bueno, es bueno, está recuperando su fama nuevamente. Salesianos se llaman. Pero dentro del colegio adquirí una mala fama. Era muy inteligente, pero muy indisciplinado. Toda la vida tuve problemas con la autoridad, con el rector, con los profesores, con los que estaban por encima de mí. Pero era muy buen estudiante. Todos los años terminaba con mis notas altas, pero con más o menos 2 o 3 matrículas condicionales que se llaman. Siempre el padre decía, Jorgito, ganaste tu primero bachillerato. El primero bachillerato hoy viene siendo sexto. Ganaste tu sexto, pero busca otro colegio que aquí no te quiero. Y mi papá hablaba con él, lo convencía y así hasta que él no pudo. No puedo, no quiero verte en mi colegio, no quiero verte más en mi vida. Y te vas de aquí y me fui. Okay. Después pasó una cosa extraordinaria que también se lo doy yo al poder de Dios. Hubo una reunión, yo terminé en el 85, o sea, hace años, tengo muy pocos años encima. Y hubo una reunión de exalumnos y me invitaron a mí. Yo dije, no, a mí me echaron. El rector de ustedes, yo decía, de ustedes, el rector de ustedes me echó. Y me dijo, es el rector que te está invitando, porque se ha enterado de la nueva persona que eres tú. Y yo oré por todos ellos. Voy a cambiar de tema porque ya me estoy blandeando. Ok. Resulta que para no olvidarnos más, y como están regados por todo el mundo, hicieron un chat. A que no adivinan quién lleva la palabra de Dios, el que fue oveja negra, el que fue menospreciado y el que fue expulsado de un colegio. Yo.
¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo me dio poder para llevar el Evangelio a los confines del mundo. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y hay días en donde se me olvida llevar el Evangelio. Yo siempre lo pongo a las 5 de la mañana. Y se me olvida y me dice, ajá, pastor, son las 5:30, ¿y qué ha pasado? Y mando el Evangelio. La persona que ha sido menospreciada, Dios le da poder. Vamos a leerlo otra vez. Miren lo que dice. Hechos 1:8. Pero recibiré poder cuando el Espíritu Santo venga ¿sobre quién? Sobre ti. Y serás mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra, o los confines de la tierra. Los que leen Biblia y los que investigan creen, yo creo, que Pablo fue el que llevó el Evangelio hasta los confines de la tierra. Creo que hay un libro en la Biblia, no me acuerdo ahora, hablan de una tal Iberia, que Pablo llegó hasta Iberia. ¿Saben quién es Iberia? España. O sea, Pablo no se quedó en Jerusalén. Pablo caminó a Macedonia. Macedonia ahí es Turquía, Rusia, parte de Rusia. Y dice que llegó hasta Iberia, hasta España. Nosotros no hemos podido llevar el Evangelio hasta la segunda cuadra del barrio. Pero tienes el poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio mucho más allá. ¿Cómo pueden ustedes, si no tienen visa, llevar el Evangelio? ¿Sí? Ustedes tienen familia del otro lado del mundo, tienen amigos del otro lado del mundo, tienen amigos de colegio del otro lado del mundo. Lleven el Evangelio del otro lado del mundo. Esto no es para cacharrear. Amén. Bueno, ya, no voy a regañar más. 1 Corintios 12, del 7 al 11. Y esto aquí es bien importante, porque esto nos reconoce como reales cristianos. 1 Corintios 12, del 7 al 11. 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga bien, no es para egolatría, ni para egocentrismo, ni para creerse la última Coca-Cola del desierto, para provecho. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros y lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo uno en particular como Él quiere. No sé qué don tienes tú, pero vamos a tratar de pedirlo en esta mañana. Como dice la palabra, como Él quiere. Créeme que todos deberíamos tener un don. Una vez mi esposa me preguntó, después de darme una cantaleta de todo el día, y me dijo, ¿qué don te dio el Espíritu Santo? Y yo, el don de la paciencia, mi amor. Hoy duermo con el perro. ¿Sabes qué? Yo situaría a los apóstoles nuevamente con Jesús en una misma mesa. Eso no aparece en la Biblia, eso me lo imagino yo. Después que ellos han sido tocados por el Espíritu Santo, Jesús está ahí diciendo, y ahora entienden. Ahora entienden por qué yo me tenía que ir. Ahora entienden por qué yo digo, y ustedes harán mayores cosas que yo. Por lo menos Pedro, cuando Jesús le dice, tú, Pedro, harás mayores cosas de las que yo hice. Y Pedro decía, tú devolviste el ciego, la visión a los ciegos, la voz a los mudos, levantaste a Lázaro, le sacaste una legión de demonios al de Gadar, y tú me estás diciendo que mayores cosas haré yo en tu nombre, Señor. Y Dios le dice, sí, mayores cosas harás en mi nombre. Yo quiero que el que esté a tu lado le diga, mayores cosas harás tú en su nombre. Yo cuando leía eso, yo no lo creía. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo devolverle la visión a un ciego. No puedo sacarle el demonio a una persona. No puedo hacer hablar un mudo.
pero está en la palabra. Ahí está en la palabra. Y Jesús me dice, Jorgito, ese que fue expulsado del colegio, ese fue que fue oveja negra para Manuel Vuelvas, tú allá harás mayores cosas que yo. Yo le digo, Señor, no lo creo porque es que serás tú, Señor. O sea, tú eres deidad, yo no. No, tú también. Todos los que estamos aquí podemos hacer mayores cosas. El Espíritu Santo nos repartió dones. Cada uno tiene un don conforme a lo que el Espíritu Santo le venga en gana. Me dijo una vez una persona en la iglesia, y que yo lo creo, tienes el don de enseñar. Me conformo con eso. Y me siento bien con eso. Pero a veces necesitamos dones para resucitar un enfermo, hablar, interpretar lenguas, profetizar, una cantidad de cosas que están reservadas para todos nosotros. La primera enseñanza que yo tuve hace muchos años para unos jóvenes temerosos, los jóvenes de hoy en día, los de antes, los de ahora creo que también, tienen temor de cambiar sus vidas. Porque ellos dicen, es que si cambio para siempre. Y sí, van a cambiar para siempre. Entonces ellos quieren andar en su vida, en sus viernes, en sus nocturnas de noche. Entonces no quieren aceptar a Cristo en sus vidas. Y una vez yo me di de él una enseñanza, y ese día hubo una administración del Espíritu Santo a los jóvenes, unos jovencitos, inmaduros, imberbes, adolescentes, que adolecían de todo. Yo decía que allá donde yo vivo, cerca de la playa, nosotros cuando éramos niños también, era un hombre hecho y derecho de 10 años, llenábamos un neumático. En esa época no había botes, sino neumáticos. Andábamos con neumáticos de Goodyear. ¿Se acuerdan de los neumáticos? Eso ya no existe. Lo inflábamos y nos montábamos 14 muchachos en una balsa, una boya, una balsa. Y los muchachos se tiraban en la profundidad del mar y sacaban caracoles, langostas, sierra, y de ahí el producido lo llevamos a donde una señora cerca de la playa, y la señora nos hacía sancochos de todo, cócteles de camarón, cócteles de caracol, nos hacía sierra con patacón, y todos ellos hablaban de sus aventuras, pero como yo no sabía bucear, yo me quedaba arriba. Cuando llegamos todo el producido donde la señora, el único que quedaba callado era yo, porque yo no tenía nada que contar. ¿Qué voy a contar si quedaba arriba? Y una vez un amigo me dijo, Jorge, tú eres una persona que habla bastante, ¿por qué siempre te quedas callado? Y yo decía, lo que pasa es que no tengo nada que hablar, pero métete a bucear. Yo le dije, me da miedo. Y él me enseñó a bucear. Cuando mis amigos contaban esas cosas, yo en mi interior decía, eso es mentira. Ellos no pueden ver eso. Pero era, la envidia. Cuando yo comencé a bucear, me di cuenta que habían caracoles, pescados de colores, sierra, langostas y una fauna que era bien desconocida para mí. Y desde ese día el navío o el neumático quedó sin capitán. Y desde ese día la persona que más hablaba era yo. Y yo hablaba por mí y hablaba por todos ellos. Yo decía, el caracol ese que está ahí lo sacó él. Le voy a decir la historia de cómo sacó el caracol. Y decía, caramba. Cuando tenemos el Espíritu Santo, ya no vivimos de milagros prestados. Vivimos de tu propio milagro y tienes capacidad para decir las cosas como son. Entonces, que es primera vez que me aplauden. Dios los bendiga por eso, los quiero mucho. Ya me hicieron quitar el susto. Mando un beso. Entonces a los muchachos, no se desvíen. Entonces a los muchachos les dije, ustedes tienen la capacidad de dejar el navío y meterse en la profundidad de la palabra para que encuentren su propio milagro. Les saqué Jeremías 33:3. ¿Y qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas que ocultas, que tú no conoces. Y el Espíritu Santo es lo que te va a mostrar lo oculto, que tú no conoces, que está dentro de ti. Amén. Yo quisiera que todos se levantaran,
que los líderes tocaran, que ministraran a las personas para que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, que nos muestre esa cantidad de cosas ocultas que ni tú ni yo conocemos, pero que están guardadas desde el principio de la creación, para que tú te goces en ella, para que tengas dones, para que tengas poder, para que no tengas miedo y para que a pesar de que tengas 800 pesos en tu bolsillo, reconozcas que Dios te hace rico a ti. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, te bendecimos y te pedimos hoy que tu Espíritu Santo nos esté ministrando en esta mañana. Desconfiamos de nosotros mismos. A veces miramos nuestros bolsillos y decimos, no lo puedo hacer. Pero hoy Jesús me está diciendo, sí lo puedes hacer y mayores cosas harás en mi nombre. Padre, yo te pido en esta mañana que tú bendigas a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes de esta iglesia y que nos hagas poderoso en tu Espíritu Santo. Reparte dones en esta mañana, Señor, conforme a como tú quieras. Don de enseñanza, don de ciencia, don de sabiduría, don de profecía, don de sanación, lo que tú quieras, Señor. Pero hoy no nos vamos para la casa vacíos. Hoy nos atrevemos a meternos en la profundidad de tu palabra para rescatar nuestro propio milagro, nuestra propia historia. Hoy necesito contar algo a la gente. Hoy necesito saber que tú me estás tocando por una, por dos, por 13ª vez y me has devuelto la vista. Hoy estoy viendo claramente, Señor. Ya no veo las cosas como árboles, ya veo claramente. Y hoy tú me estás diciendo, en mí tú tienes poder para cambiar tu historia, para cambiar el mundo, para cambiar tu familia, para cambiar el barrio en donde tú vives, para cambiar el universo que te rodea. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, porque te he conocido como el Dios proveedor, el Dios sanador, pero también te he conocido como el Dios de la víspera, ese que bendice un minuto antes, ese que sana un minuto antes, ese que te dice, sí lo puedes hacer, a pesar de que la sociedad te haya excluido, a pesar de que hayas sido expulsado de X o Y sociedad, sí lo puedes hacer. Más adelante tú brillarás con mi luz. Más adelante tú llevarás luz a esos templos y a esos sitios llenos de oscuridad, porque yo estoy contigo. Dice la palabra que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Cree solamente en Él. Cree en el poder de su palabra, cree en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cree que Él es capaz y cree también que tú lo puedes hacer en su nombre 2 y 3 y 4 veces. La palabra me dice que Dios le devolvió la vista a un ciego, tú puedes devolver la vista a 5, a 6, a 7 ciegos. La palabra dice que Él sacó una legión de ese endemoniado. Tú lo puedes hacer de una gran comunidad. La palabra dice que Pedro levantó el parapléjico, el paralítico. Tú puedes hacer eso y mucho más. Tú puedes reprender la inmovilidad de la gente. Tú puedes reprender la ceguera, la mudez. Tú puedes reprender cantidad de cosas en su nombre. Pero tienes que creer. Espíritu Santo de Dios llega a nuestra vida. Ministranos, Señor. Danos poder para creer que todo lo que está escrito en la Biblia es real. Es real y se hace real en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar con nosotros, porque hasta aquí nos has traído y nos seguirá llevando hasta el fin de nuestras vidas. Con lo poco somos muchos. Somos de esa tierra que fluye, en donde se puede abonar, donde se produce el 100 por 1. Es una tierra fértil, de bendición. Te pedimos, Espíritu Santo, que todos los días de nuestra vida las riegues para el bien de nuestra iglesia y para el bien de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.